Bueno, hablando de casinos, ahora parece que hay un debate importante entre dos grandes Sí, en eso ciudades de nuestro hoy país. decían que el máximo están responsable iba a hablar en Singapur o en en ese esa famoso zona. debate. Sí, pinta tiene de ruleta rusa, pero en la ruleta rusa generalmente alguien pierde, ¿no? Pierde la vida. Aquí alguien está ganando mucho y mucha gente está perdiendo, pues yo diría que mucho bienestar social. ¿Le ha sorprendido que a pesar de esas medidas, de unos presupuestos duros, usted incluso creo que, no sé si los ha definido como declaración de guerra del gobierno, unos presupuestos muy restrictivos, una semana después el gobierno añade otros 10.000 millones de recorte en educación y sanidad, no sabemos muy bien cómo, y a pesar de eso los mercados acosan hasta el infinito y más allá? Es inconcebible, ¿no? La declaración de guerra es que el ministro de Defensa salió diciendo en concreto que eran unos presupuestos de guerra. Y nosotros dijimos que eran una declaración de guerra a los ciudadanos. Y lo que es inaudito es que una vez que has presentado el proyecto de presupuestos con el techo de gasto y está ya presentado en el Consejo de Ministros y visto, en ese sentido, para ya empezar el trámite parlamentario, a partir de ese momento se incorporen 10.000 millones, que no lo esperaba nadie, sinceramente, en ese momento, y además se incorporen de una manera tan extraña, ¿no? Que es una nota de prensa de Moncloa, que es incomprensible porque, hombre, estamos hablando de 10.000 millones de euros, que no es cualquier cosa. Además de las comunidades autónomas, yo sé que hay algún presidente de comunidad autónoma del Partido Popular que se ha quedado un poco descolocado porque se enteró, yo creo que precisamente por la nota de prensa. Sí, porque las comunidades autónomas lo que tienen en cuenta es el plan de estabilidad, que tienen que ajustarse en el 1,5% del déficit, que eso ya les va a suponer un recorte muy importante en función del nivel de déficit que tiene cada una de las comunidades, y este parece que es un plus añadido. Y además que mete el dedo en dos sitios que son claves, que es educación y que es sanidad, y que además hay unas competencias transferidas por parte del Estado y que las comunidades tienen la obligación de cumplir con esas competencias transferidas. Por tanto, esto, cuando conozcamos más los detalles, que puede hacer una injerencia también directa a lo que han sido las competencias transferidas por parte del Estado para que cumplan con esos servicios básicos. Hoy el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha rectificado. Ayer los periodistas le rodearon en el Senado y dio marcha atrás, salió por la puerta de atrás, yo creo que se equivocó. Hoy ha rectificado, yo creo que ha acertado, ha admitido solo 2 preguntas, pero bueno, por lo menos le han hecho los periodistas 2 preguntas. El presidente ha dicho, tengo las cosas claras y tengo la legitimidad que tengo que tener. Tendréis. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí. Si queríamos preguntarle si las últimas medidas anunciadas por el Gobierno alejan la posibilidad de un rescate a España, si van a contribuir a generar confianza en nuestro país fuera de España. Gracias. Vamos a ver, la situación por la que atraviesa la economía española, yo ya lo he reiterado en numerosas ocasiones, es una situación muy difícil, es decir, es muy difícil para muchísimos españoles y es muy difícil también para nuestro propio país como tal nación, ¿no? Hay muchísima gente en desempleo, hay problemas de crecimiento económico, hay gente que ha perdido el nivel de vida, muchas administraciones tienen dificultades para financiarse, es decir, que si piden dinero no se lo dan y lógicamente eso nos sitúa en una situación excepcional y tenemos que reaccionar con medidas excepcionales. La política económica que está llevando a cabo el Gobierno es una política económica dura, es costosa, no va a producir efectos en el corto plazo, pero es lo que hay que hacer en estos momentos. El año pasado, 2011, gastamos 90.000 millones de euros más de lo que ingresamos. Eso hay que pedirlo. Y si no te lo dan, pues te colocan en una situación muy difícil. Por tanto, hay que reducir el déficit público, tenemos que gastar de acuerdo con aquello que ingresemos, tenemos que hacer reformas para ser competitivos, tenemos y estamos trabajando en ello en reestructurar el sistema financiero para que vuelva al crédito y tenemos que hacer reformas. Hemos hecho muchas en estos 3 meses, pero más tendremos que hacer en los próximos tiempos. Se trata de fijar los cimientos para poder crecer y crear empleo en el futuro. Pero insisto, la situación es difícil, la situación es complicada, lo que nos hemos encontrado dificulta mucho las cosas, pero el Gobierno tiene las ideas claras, el rumbo y la voluntad política de hacer las reformas que en este momento necesita nuestro país. Primera respuesta de Mariano Rajoy. Los periodistas, segunda pregunta, le preguntaban también por la necesidad de una especie de pacto de Estado entre varias fuerzas políticas para afrontar una situación de vértigo. El Gobierno tiene un apoyo, lo ha tenido, de una mayoría de españoles y el Gobierno a partir de ahí tiene una obligación que es gobernar.
Yo hablo de todas las cosas y mi grupo parlamentario con todos los partidos políticos. Hemos pactado una reforma de la Constitución cuando nosotros estábamos en la oposición, presentamos ahora la Ley de Desarrollo y el Partido Socialista pues se niega a apoyarlo. Hemos presentado una reforma laboral en esta Cámara que han apoyado algunos grupos políticos. Ahora en conferencia sectorial llevaremos reformas en materia sanitaria y en materia educativa. Nosotros hablamos con todo el mundo, pero lo que es evidente es que hay muchas políticas en las que no vamos a coincidir. Y lo único que todos tenemos claro es que no podemos hacer las políticas económicas que se hicieron en los últimos años, porque son esas políticas las que nos han traído hasta aquí. Es decir, hay que hacer una política económica diferente. Hay algunas cosas que apoyarán algunos, otras que apoyarán otros, pero el Gobierno tiene una obligación, que es gobernar, y no podemos abdicar de esa responsabilidad, porque eso sería lo único que los españoles no nos perdonarían de ninguna de las maneras. Por tanto, estamos dispuestos y abiertos al diálogo, pero claro, lo que no podemos es hacer y tomar las decisiones que quieran grupos parlamentarios, pues que tienen muchísimo menos apoyo. A partir de ahí estamos dispuestos a construir, pero insisto, nuestra principal obligación en estos momentos es decidir, gobernar y sacar a España de la situación en la que nos encontramos. Señor Lara, ¿qué le ha parecido? Bueno, yo creo que da de disipar una tesis toda la declaración que ha hecho el presidente. Yo creo que se equivocó en las formas con los periodistas. No se puede volver la espalda a los medios de comunicación y a los profesionales de la comunicación. Ha rectificado, rectificar es de sabios. Ha rectificado, por tanto, en las formas, y a mí ahora, aprovechando eso, me gustaría que rectificaran el fondo de sus políticas. Porque el problema es que las políticas que está aplicando nos están conduciendo cada vez más a que tengamos más deterioro, que tengamos más recesión, que tengamos más paro, que haya menos ingresos en las arcas de la hacienda pública y además que la prima de riesgo, tanto mensaje a los mercados, tanto sacrificio a los mercados, pues resulta que continúa subiendo. Por tanto, todo lo que nos han contado era mentira. Los especuladores en el mercado están para especular y aquí la obligación de los gobiernos es parar esa especulación. Pero señora, el gobierno, ¿qué es lo que dice? Estamos tomando medidas y recortando y mandándole mensajes a los mercados y a Europa porque hay que evitar, como sea la intervención, ese miedo a la intervención. Y hay una cosa que hay que reconocer, una intervención sería desastrosa para nuestra economía, porque en ese momento no manda el gobierno, no mandan los ciudadanos españoles, manda el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, que son los que imponen las condiciones. Eso sería desastroso, es decir, la intervención hay que evitarla como sea, no sé si al precio que sea. Yo tengo una duda razonable de que en este momento no estemos medio intervenidos, ¿no? Yo creo que todo el mundo, nadie comprende lo de los 10.000 millones de euros si no es porque se ha recibido una llamada de algún sitio. Nadie comprendió otras políticas si no había una carta determinada que había mandado el Banco Central. En resumen, yo creo que hay una democracia muy limitada en este momento, claramente, con un cierto nivel de intervención clarísimo por parte de los mercados, de los poderes financieros, y por tanto las políticas que el gobierno está haciendo caminan en la dirección de atender a esas peticiones de los mercados. Pero aquí no cambia la realidad. Nos está dando un mensaje a los ciudadanos. Tenemos que ajustar los cimientos, probablemente nos quedemos sin cemento para poder continuar después con el edificio, pero el mensaje que nos da es que el bienestar viene después, ¿no? Y después la gran pregunta, ¿y si el paraíso no existe? ¿Y si no es verdad? ¿Y si lo que estamos es que nos estamos hundiendo de verdad cada vez más? Porque es un círculo vicioso en esta recesión que tenemos. El propio Fondo Monetario Internacional ayer emitió una nota diciendo que había que plantear un tema de la quita de deuda a los hogares. Lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, porque están viendo que se están pasando de frenada y que la gente sin poder adquisitivo y cada vez con más dificultades, no es posible que levantemos esta economía. La banca no está soltando un euro al crédito a que se mueva la economía en nuestro país. Yo empiezo a preguntarme ya, señor Lara, si es que la banca, es que a lo mejor es que no puede. A lo mejor tiene un agujero de tal tamaño. Sí, con los datos en la mesa, ¿no? La última emisión que ha hecho el Banco Central Europeo a los bancos, a 830 bancos, la banca española ha cogido 120.000 millones de euros aproximadamente en esa emisión. Lo ha cogido al 1%. Y la banca española tenía varias opciones para hacer con ese dinero. Lo podía apalancar, como ha hecho una parte, comprar deuda pública española, como ha hecho con una parte, pagar también los compromisos que tiene con la deuda externa, que ha hecho con una parte del recurso, pero otra parte importante del dinero lo que ha hecho es meterla a 0,25 de nuevo al Banco Central Europeo. Es decir, no se fía de meterlo a la economía productiva. Y por tanto hay una responsabilidad importante por parte de los gobiernos. ¿Por qué el Banco Central Europeo no empieza? Tienen que modificar efectivamente el tratado, de acuerdo, pero que es una decisión política. ¿Por qué el Banco Central Europeo no empieza a actuar como la Reserva Federal de Estados Unidos y empieza a comprar deuda para acabar con la especulación? ¿Usted sabe por qué? Porque Merkel y Sarkozy no quieren. Bueno, serán porque los bancos, que son los que están detrás, no quieren. Que por cierto, Merkel y Sarkozy nos piden que nos ajustemos
dicen que también en sanidad y en educación y que tiene que ver con esa medida, y resulta que estos países están muy por encima de gasto en Producto Interior Bruto, en gasto de sanidad con el que tenemos aquí en España, ¿no? Hay cosas incomprensibles, pero aquí hay un problema de fondo. Falta voluntad política y en este momento los gobiernos están secuestrados por el poder financiero y por la banca, por Merkel y por Sarkozy, por simplificarlo, y mientras no haya una voluntad política de empezar a enfrentarse a eso de una manera sólida, no vamos a salir por el camino que llevamos, porque yo creo que no necesitamos más señales. Todas las señales que se están dando son absolutamente negativas para nuestra economía, para salir de la crisis y, en definitiva, el empobrecimiento que se está produciendo en nuestra sociedad. Ha mencionado usted, señor Lara, dos palabras que creo que deberían ser sagradas: sanidad, educación. La ministra de Sanidad, Ana Mato, hace tan solo unos minutos en los pasillos del Congreso ha dicho: no se contempla el pago en la sanidad española ni por receta, ni por consulta, ni por renta. Ni por receta, ni por consulta, ni por renta. Lo digo porque la cuestión es: ¿podemos mantener este sistema sanitario, este sistema educativo de un estado de bienestar serio con la que está cayendo? Pero esto es lo que decía hace tan solo unos minutos Ana Mato. Vamos a ver, el tema de que si las prestaciones farmacéuticas básicamente pues se pudieran pagar por nivel de renta está sobre la mesa porque en algunas comunidades lo han planteado y también se ha planteado a nivel del Estado central, lo han planteado algunos presidentes y algunos consejeros, como han planteado el euro por receta y como se han planteado otra serie de cuestiones, algunas de las cuales hacen recaer el peso en los ciudadanos y yo no estoy de acuerdo con ellas. Por tanto, haremos un sistema que sea sostenible y que desde luego pues tenga el mínimo perjuicio para los ciudadanos. ¿La del euro por receta? Pues dependiendo de la cantidad de recetas que haya, pero vamos, yo en este momento no me planteo esa medida, está sobre la mesa, pero no me la planteo como ministerio, y es verdad que algunas comunidades, incluso alguna ya la ha puesto en marcha, ¿no? Pero no es el camino que nosotros queremos llevar adelante. ¿Pero pago por acto médico? No, la asistencia sanitaria va a seguir siendo gratuita. No sé si le tranquiliza, esta declaración. A estas alturas ya tengo una duda razonable, ¿no? Porque yo creo que el gobierno empieza a tener un problema serio de credibilidad, de falta de credibilidad. Porque el gobierno está diciendo unas cosas y está actuando de una manera diferente. El gobierno dijo que no iba a abaratar el despido, y ha abaratado el despido. El gobierno dijo que lo del repago no entraba en la cuenta, pero sin embargo ha autorizado que las comunidades autónomas puedan incorporar el repago. El señor de Guindos ha dicho que podían aplicarse en fórmulas para que los que cobran más de 100.000 euros se aplique. Es decir, empieza a haber muchas contradicciones. Y esta mañana mismo yo le he hecho una pregunta al gobierno, y era si va a ser eficaz la amnistía fiscal que ha planteado. Y le he sacado una contradicción, porque cuando el PSOE estaba en el gobierno e intentó hacer una amnistía fiscal, el Partido Popular hizo afirmaciones rotundas de que estaba en contra de la amnistía fiscal porque esto era favorecer a los defraudadores y perjudicar a la gente que paga religiosamente sus impuestos, ¿no? Y por tanto, esta mañana, pues nos hemos encontrado, no esta mañana, esta semana, que intenta poner la amnistía fiscal para que los que nos están robando a todos paguen bastante menos. Y por tanto eso se tiene que trasladar de alguna manera en que tenemos que tener menos recursos para tener bienestar social, pero sobre todo lo más grave es que los que pagamos impuestos de manera normalizada es un mensaje que se da absolutamente negativo de que aquí lo que hay que hacer es intentar evadir lo más que se pueda, porque después vendrán con amnistías y por tanto saldremos ganando, ¿no? El gobierno lo que dice, señor este. Lara, es bueno, si recaudamos de estos defraudadores 2.500 millones de euros, pues a lo mejor así evitamos subir el IVA, que sería un palo para el resto de ciudadanos. Yo creo que terminarán subiendo. Y en Alemania, por ejemplo, se hizo hace unos años. Que terminarán subiendo el IVA. Es lo que yo pienso en algún momento determinado. Sí, hoy dicen que no, pero terminarán subiendo el IVA. Pero lo otro no tiene ningún sentido. El artículo 31 de la Constitución se está violando de una manera flagrante porque habla de la progresividad de los impuestos. Y si nosotros estamos haciendo, de alguna manera, exonerando de pagar una parte importantísima de los impuestos a la gente que está evadiendo y a la gente que no está cumpliendo con sus obligaciones legales en nuestro país, pues evidentemente se está posibilitando que se viole la Constitución española. Pero repito, para mí la parte más grave es que el mensaje es tremendo. Y luego no hay que olvidar una cosa, es que estamos hablando de cifras inmensas. Hay que volver a recordar, y hay que decirlo una y mil veces, que el Sindicato de Técnicos de la Hacienda Pública están hablando de 60.000 millones de euros de fraude por las empresas y de 30.000 millones de fraude por parte del mercado negro del trabajo que hay en nuestro país. Entonces hablamos de cifras tan espectaculares y tan impresionantes que no se pueden abordar buscando soluciones de pasar la mano por el lomo a aquellos que son ladrones directos, porque se están llevando los recursos de todos los ciudadanos, da igual que seamos de izquierdas que de derechas. Los que no pagan se llevan los impuestos de todos los ciudadanos y a todos nos hace que nos duele la cabeza. Pues le voy a sorprender. No hay amnistía fiscal. No hay amnistía fiscal. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, dice que no. Que amnistía fiscal no. Es curioso porque Mariano Rajoy
y otros dirigentes del gobierno sí lo reconocen, pero según Montoro esto no es una amnistía fiscal. En España no hay amnistía fiscal. Hay un proceso de regularización de activos ocultos, porque hay activos ocultos. Esa recaudación sirve para sostener los servicios públicos de los españoles, señoría. Sirve para no tener que hacer ajustes sociales. Bueno, en Suiza debe haber una regularización posible de activos ocultos apasionante. Es que lo del juego de las palabras, la semántica de las palabras... Urdangarina debió decir, bueno, mis activos. Bueno, yo lo que creo es que hablar de que se pague al 8 o al 10%, que además no tenga ningún recargo, no tenga intereses de mora, no haya ninguna actividad delictiva, por supuesto, y además le pasemos una mano por la espalda diciendo que bueno sois pagando en estas cantidades, me parece que es un poco fuerte, cuando aquí la gente que está sujeta a una nómina está con niveles que se mueven entre el 17 y el 52% de pago y con unas medias que en muchos casos superan el 30%. Podían coger un ejemplo del señor Obama, que está planteando hoy en Estados Unidos que tiene que haber un impuesto que tienen que pagar aproximadamente un 30% los ciudadanos en Estados Unidos, y especialmente las fortunas, y se está cogiendo además a la norma de Buffett, que decía que su secretaria estaba pagando más impuestos que él y que esto era injusto, y está haciendo una campaña en ofensiva diciendo que hay que pagar más. Bueno, pues parece que hay una parte importante de la derecha de Estados Unidos que se opone a esa medida cuando sectores del capitalismo duro y puro están proponiéndola. Yo creo que aquí podían tomar ejemplo y hablar que pagar el 8 o el 10% de impuestos en España, en impuestos de lo que se ha defraudado y se ha evadido, me parece que es un insulto total a los demás ciudadanos. Además, las cárceles en nuestro país se llenan de pequeños hurtadores, de pequeños delincuentes, y sin embargo los grandes delincuentes lo que se está planteando es la amnistía, insisto, y encima premiada por el gobierno. Esto es el mundo al revés. Ramón Pérez Maura, Diario ABC, pregunta para el coordinador general de Izquierda Unida. Por empezar por donde ha terminado usted, y nada más una postilla, desde luego Warren Buffett, si llevara de vuelta a Estados Unidos todo el dinero que tiene fuera de Estados Unidos, no pagaría menos impuestos que su secretaria. Eso no haya ninguna duda. Pero es verdad lo que dijo. Sí, pero claro, Buffett dijo, hablas de las cantidades de dinero, paga más impuestos que yo. Pero es que estamos hablando de las cantidades que tiene fuera, que también es muy importante. Más allá del porcentaje, pero también es muy importante las cantidades que tiene fuera. Pero volviendo a otra cosa que decía usted antes, cuando hablaba de la banca. A mí, cuando se habla así de la banca, como si fuera una señora con una escoba que está ahí pegándonos y robándonos y maltratándonos todo el tiempo y que no nos da créditos y tal, o sea, supongo que usted estará de acuerdo conmigo que es muy conveniente que la banca siga teniendo beneficios para poder pagar a nuestros fondos de pensiones que se benefician de los dividendos que le dan los grandes bancos, por ejemplo. ¿O es que nuestros fondos de pensiones también se tienen que ir al garete porque los bancos no tienen que ganar el dinero que ganan ahora? La banca no es un señor con un tridente que nos viene a pinchar. La banca somos todos los que tenemos, por ejemplo, un fondo de pensiones, que somos los que vivimos de los dividendos de esos bancos. En la banca unos, o esperamos vivir en el futuro. En la banca unos más que otros, ¿no? Porque en fondos de pensiones en España hay un 7% aproximadamente del Producto Interior Bruto, es una cifra muy baja comparada con otros países, por fortuna, porque aquí seguimos teniendo un sistema público de pensiones y que nosotros vamos a defender de una manera importante, y la banca cuando reparte dividendos reparte más a aquellos que tienen más recursos dentro de la banca y los que tienen más poder financiero dentro de la banca. Los 26.000 millones de euros que ha repartido ahora las empresas del IBEX, entre las cuales hay unas cuantas de la banca, pues hombre, en un tiempo de crisis como el que estamos, en un tiempo donde se dice que todo el mundo hay que apretarnos el cinturón, tenemos que ver cuál es el cinturón que se está apretando la banca, que solo está recibiendo recursos públicos del Estado, de todos nosotros, bien por la vía de compra y adquisición directa para tapar activos tóxicos que han cometido algunos irresponsables, muchos, que ha habido en determinadas instituciones, posibilitar la concentración de poder de todo el ahorro de España en manos de unos cuantos bancos, que es al final, y luego meterle avales, como le metió el anterior gobierno, y este gobierno en el decreto del 30 de diciembre mete la cifra ni más ni menos que de 100.000 millones de euros de avales para salvar a la banca. Hombre, es que se está salvando a los que han sido los máximos responsables de que este país esté endeudado en el exterior hasta las cejas, porque nadie le pidió a los bancos que se fueran a buscar dinero fuera para hacer la burbuja inmobiliaria que han hecho en este país, naturalmente con el consentimiento de los gobiernos y con el Banco de España, que estaban mirando para otra parte. Don Cayo, que no haya lugar a equívoco. Yo no defiendo de ninguna manera las condiciones favorables que se les han dado a los bancos que han incurrido en pérdidas por la mala gestión de sus directivos, de sus gestores.
Esos, por supuesto, están sometidos a unas políticas completamente distintas que los bancos, que en el mercado han ganado dinero y siguen ganando dinero. Y a mí, cuando un banco gana dinero y reparte muchísimo dinero entre sus accionistas, me parece muy bien que esos accionistas paguen la retribución que tengan por conveniente a quien les ha hecho ganar dinero, que para eso es la iniciativa privada. Pero cuando usted habla de mantener el sistema de pensiones, que es algo precioso, está muy bien, pero el problema es que tenemos un sistema de pensiones que va a acabar siendo inviable. Igual que estamos aquí todos deseando mantener una sanidad pública que queremos a toda costa mantenerla, pero no hay suficientes ingresos para mantenerla en este momento tal y como está. Habrá que buscar la forma de mantenerla, porque está muy bien decir que la queremos mantener, pero si no hay suficientes ingresos, ¿qué hacemos? Dos cuestiones inmediatas. Primero, el sistema de pensiones no es inviable. Con 5.300.000 parados en este país, el déficit en la seguridad social es pírrico en este momento y por vez primera en el año pasado. Y tenemos un fondo de reserva de 65.000 millones de euros, que son sobrantes que tenemos de lo que se ha pagado a la seguridad social. Por tanto, no estamos hablando hoy de una situación dramática, incluso para no haber reformado el tema del plan de pensiones, el pensionazo famoso, llevarnos a los 67 años la pensión. No era tan urgente, no era tan necesario aplicar esa medida. Pero la segunda cuestión, hombre, es que a los bancos se les continúa favoreciendo. Es que lo que no puede ser y no es de recibo es que el Banco Central Europeo, nuestro banco, el banco de todos los que somos socios de la Unión Europea, resulta que le esté dando el dinero al 1% a los bancos y los bancos vengan a comprar deuda soberana al 2, al 3, al 4, al 5%. Que se haya hecho la operación ahora de pago a proveedores, que está muy bien porque la gente tiene que cobrar y que se mueva la economía, pero hombre, al 5%. Es que están negociando con nuestro propio dinero y teniendo dividendos importantes con nuestro propio dinero los bancos, cuando directamente lo podía hacer en este momento concreto el Banco Central Europeo para acabar con la especulación. Seguro que la prima de riesgo, esa que tanto daño nos está haciendo, ¿no? Seguro que la prima de riesgo bajaba automáticamente en cuanto tomaran la decisión política de que el Banco Central Europeo se pusiera a comprar una parte de la deuda pública que tienen los estados, que por cierto, la de España no es tanta, ¿eh? Aquí la deuda más importante es la privada, que es en la que nos han dejado pillados de una manera importante con el exterior y con los bancos exteriores. Manuel Rico, pregunta. Yo nunca me atrevería a discutir con el señor Montoro sobre cómo hay que denominar, bueno, entre otras cosas porque el señor Montoro, como sabemos todos que estamos aquí, creo, trabajó en un bufete experto en temas fiscales, ¿no? En optimización fiscal, Montoro y Asociados, que luego ha cambiado de nombre. ¿Sobre optimización fiscal? Bueno, a ver, un bufete fiscal no se dedica a aconsejar a los clientes que paguen más impuestos, pero vamos, yo estoy completamente seguro que ninguno de los clientes de Montoro en el bufete es de los que ahora tiene que traer el dinero al 10%, pero reconozco mi ignorancia frente a Montoro. Si él considera que eso hay que llamarle optimización o regularización de recursos, yo creo que todos los ciudadanos españoles estarán encantados de que le regularicen los recursos en el IRPF al 10% en vez de a la cuota que paguen, ¿no? Y ya quería hacerle 2 o 3 preguntas. De una en una, ya lo sabes. La primera muy fácil. El señor Rajoy dice que él está dispuesto a negociar con todo el mundo. A mí me gustaría saber si el señor Rajoy le ha llamado a usted durante el último mes. Y si le llama, si está dispuesto a ir a Moncloa y cuáles serían un poco las condiciones que plantearía Izquierda Unida. Perdóneme, señora, hoy hemos sabido que ha habido, lo ha desvelado el propio Mariano Rajoy, más de un encuentro con Alfredo Pérez Rubalcaba, encuentro secreto. Porque no sé, uno sí sabíamos, pero hay otro del que no sabíamos nada, ¿eh? No sé si con usted ha tenido alguna conversación, llamada, encuentro, reunión. No, pero además yo creo que de una manera normalizada el presidente del gobierno se debería reunir pues con las organizaciones, los partidos políticos, que en este momento tenemos representación parlamentaria y tenemos algo que decir en lo que está pasando en este país. Me parece que eso debería haber sido simplemente pues un acto, yo diría, de normalidad democrática en nuestra vida. Si nos llaman, nosotros vamos a estar allí y le vamos a estar planteando evidentemente lo que son nuestras recetas, la propuesta concreta que tenemos para salir de la crisis. En el tema de educación y sanidad, como comentó antes, son competencias que están transferidas. De hecho, completó el PP su transferencia, ¿no?, cuando en su anterior etapa de gobierno. Ustedes están gobernando en Andalucía y me gustaría saber si a la hora del pacto o posible pacto con el PSOE, la educación y en educación y sanidad ustedes van a defender que Andalucía siga una política que no suponga pues recortar o dinamitar la educación y la sanidad pública. Si eso lo van a poner como condición para el pacto. Bueno, en Andalucía lo que se está ahora mismo es en conversaciones abiertas, no está todo abierto, desde el pacto de investidura, el pacto de legislatura, el acuerdo de gobierno, en fin, todo está abierto y democráticamente nuestra organización tomará la decisión. Pero evidentemente hay rayas rojas en Andalucía. Hay una raya roja que es el tema de los ERES, hay otra raya roja que es el tema del bienestar social, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la sanidad, que tiene que ver con servicios sociales y que tiene que ver una fundamental en Andalucía, que es la que tiene que ver con el empleo. Son rayas rojas que evidentemente, porque nosotros
no estamos por una política de sillones, lo hemos dicho muchas veces. Estamos por unas políticas concretas que resuelvan problemas de los ciudadanos. Eso es lo que hay que poner en la mesa. Se lo pregunto muy brevemente. ¿Cree usted que va a haber pacto en Andalucía? PSOE, Griñán, no es un problema de creencia, Bandera. las conversaciones siguen abiertas y además no sería bueno que el coordinador federal de Izquierda Unida opinara para poder influir en una u otra dirección en la organización. ¿No es bueno que usted opine y influya? No, digo, ¿A usted le gustaría que hubiera o no? Prefiero mantener que sea la organización soberanamente en Andalucía la que haga la propuesta última en su órgano de dirección, porque están en un proceso de consulta muy importante. Andalucía es muy grande, Andalucía tiene un 20% de los habitantes de este país, 8 provincias como sabéis, y por tanto en ese proceso y también con todas las organizaciones que han conformado el programa electoral es con lo que se están en este momento abiertas las conversaciones. Y pero usted, por ejemplo, yo creo que a usted sí le incomodó que Izquierda Unida en Extremadura... Yo sí me puedo pronunciar por una cosa clara en Andalucía que es obvia, ¿no? Es que el señor Arenas no va a ser presidente del gobierno. Pero para eso tiene que haber acuerdo con Izquierda Unida. Pero para eso tiene que haber un acuerdo PSOE-Izquierda Unida. Bueno, de cualquier tipo de nivel de acuerdo. Si le he dicho antes los 3 o 4 niveles. Investidura, puede haber acuerdo de legislatura, puede haber acuerdo de gobierno o puede haber pacto incluso hasta los presupuestos siguientes. ¿Y a usted cuál le gusta más? Yo es que no me quiero pronunciar. Me reservas mi derecho a no pronunciarme porque no quiero influir en los compañeros y compañeras. Manuel, muy breve. Nada, está relacionado con el tema pactos. Yo sé que el señor Cayo Lara no quería para nada que Izquierda Unida de Extremadura permitiese que gobernase el PP, pero con las políticas que está haciendo el PP, que cada día anuncia un nuevo recorte, ¿usted cree que es sostenible que en Extremadura Izquierda Unida siga manteniendo al PP en la presidencia de la Junta? La opinión sobre Extremadura, que siempre la ha manifestado con la sinceridad propia de una organización seria como es Izquierda Unida, ha sido siempre la posición política federal, ¿no? Yo creo que se están apareciendo cada vez muchas más contradicciones para que haya compañeros y compañeras en Extremadura, de los que optaron por la acción de abstenerse y facilitar el gobierno del Partido Popular, que pueden estar pensando o pueden facilitar que puedan tener un cambio de pensamiento. Si se produjera eso, para mí sería lo deseable. 1:13, volvemos enseguida con Cayo Lara, Chani Pérez Henares, Salomé, que ya están preparando las preguntas. Señor Lara, hoy el ministro del Interior, Jorge Fernández, en relación con las manifestaciones, los incidentes en algunas manifestaciones, fundamentalmente en Barcelona, ha planteado una iniciativa, a mí me parece delicada, no sé si decir peligrosa, es decir, transformar Código Penal, tocarlo, para que la resistencia activa e incluso pasiva en esas manifestaciones pueda ser delito. Lo explicaba así. En concreto, le puedo señalar, señoría, que nos pretendemos incluir como delito de atentado contra la autoridad, contra sus agentes y los funcionarios públicos, la resistencia activa o pasiva grande y, asimismo, considerar como agravante la comisión con ocasión del ejercicio del derecho de reunión y manifestación de estas conductas delictivas. Es más, luego añade, dice, y además las convocatorias que se hagan por Internet de manifestaciones o concentraciones que deriven en hechos violentos o que puedan derivar en algunos hechos violentos, también podría ser delito. No sé, esto es un asunto delicado, ¿eh? Yo creo que con una Constitución que tenemos donde el primer artículo de que la soberanía reside en el pueblo español, en este momento está en cuestión, porque parece que no está la soberanía en el pueblo español, sino que está en los mercados y en los que toman decisiones en otro tipo, pretender dar una vuelta de tuerca en la Constitución o en las leyes para de alguna manera intentar resolver por la vía de recorte de derechos y libertades lo que es un problema social que cada vez está más extendido en nuestro país, me parece que es un error garrafal. Me parece que es aplicar la política de la acción-represión e intentar criminalizar algo que no tiene índices de criminalización ninguno o de criminalidad ninguno. Es decir, la inmensa mayoría de la gente que se manifiesta y se mueve en este país lo hace de una manera absolutamente pacífica y doy fe de ello. Y si hay algún caso concreto, algunos casos puntuales, donde gente que pueda afectar a mobiliario público, que yo soy enemigo de que eso se haga, porque lo público además que es de todos y que lo tenemos que cuidar y preservar, hay que tener una educación cívica para ello. Pero lo que no pueden pretender es resolver por la vía del Código Penal y por la vía de endurecer políticas represivas lo que es un problema que está siendo la consecuencia de que se está produciendo una situación social en España cada vez más insostenible. Si alguien la hace, que la pague, lo apliquen en concreto. Hay normas suficientes en el Código Penal y leyes suficientes para que lo puedan aplicar, pero intentar justificar para dar una vuelta de tuerca más, repito, una acción más represiva me parece que es excesivo en este momento. El gobierno lo que tenía que trabajar era por intentar impedir, pero impedir de una manera democrática y con una salida social de la crisis, el que tengan que seguir proliferando manifestaciones o acciones, porque hay mucha gente que está sufriendo mucho cada día más en este país. Antonio Pérez Henares. Hola, buenos días, paisano, porque somos paisanos. Buenos días. Yo creo que Izquierda Unida, en su actitud
no de ahora, sino desde mucho, en su crítica es absolutamente coherente. O sea, yo cuando oigo a Izquierda Unida la oigo en el terreno de que Izquierda Unida siempre se ha pronunciado. Es lo mismo que si de pronto oyera cuando alguien se sorprende de oír a los obispos, yo suelo decir, lo dice un obispo, que en un momento determinado... Dicen cada cosa, que en fin. Vincular la homosexualidad a la prostitución de locales de hombres nocturnos. No estoy hablando de algunos menos mal que salió algún otro arzobispo. Pero quiero decir cardenal que en un momento determinado, cuando un Barcelona. obispo dice algo, por ejemplo, sobre el aborto, pues es lógico, ¿qué va a decir un obispo? Izquierda Unida en su crítica, y desde hace mucho tiempo, y desde su aparición en la política, creo que mantiene una línea profundamente coherente. O sea, se sabe lo que dice, etcétera. Y yo, desde luego, en esa crítica, en muchas ocasiones la puedo suscribir, y desde luego le felicito por esa coherencia mantenida siempre. O sea, es una organización que ahí está, que todos sabemos qué es, qué piensa y tal. Pero me gustaría, aparte de esa crítica, oírle al señor Cayo Lara qué es lo que propone. Porque desde luego en la crítica al gobierno y todo eso, pues ahí está. Pero claro, mire, decía en un momento, y lo sabemos, el año pasado nos gastamos 91.000 millones de euros más de lo que ingresamos. Cuando en una casa te gastas el manso, la hijuela, y ya no hay quien te preste, esa casa es una ruina. Y a mí me gustaría que me dijera cuáles serían sus recetas, no su crítica, sino cuál sería la receta de Izquierda Unida en una supuesta posibilidad de gobierno de cómo salimos de esta. Porque en estos momentos de lo que se trata es de cómo salimos de esta, porque reconocerá conmigo que estamos en una mala trocha, pero muy dura. ¿Y cuál es su receta? La crítica ya la he oído. ¿Puedo añadir algo yo, Chane? Sí. En el fondo hay quien dice, es que Izquierda Unida es utopía y no es real para los tiempos que corren. La utopía deja de No serlo viene mal, cuando se convierte... Yo digo lo que dicen, no digo que lo comparta, deja de serlo cuando se convierte en realidad, ¿no? Y lo que hay que hacer es realidad muchas utopías. Nosotros tenemos una propuesta concreta que hemos planteado desde que empezó la crisis, ¿no? Se teorizó y se ha puesto sobre la mesa una propuesta. La propuesta lo que dice es que efectivamente hay que controlar el déficit, ¿no? Pero el déficit se puede controlar por dos vías. Una, por la de recortar el gasto y por tanto crear recesión, más paro y lo que está pasando en nuestro país. Aquí están los datos. Y por otro lado es por la vía de más ingresos. Es decir, es que una parte de la deuda que tenemos en España, que no es muy alta todavía, es cierto que hemos pasado el 60% de Maastricht, en este año en concreto, y tal, pero no es una deuda tan alta, ¿no? Pero no hay que olvidar que es una deuda acumulada porque se ha permitido el fraude fiscal en este país durante mucho tiempo. Y ese fraude acumula. El que no lo paguen, acumula el Estado. ¿Y ahora cómo resolvemos? Pues nuestra opinión es que primero, lucha feroz contra el fraude fiscal. Si hablamos de 60.000 millones que tenemos que buscar este año y hablamos de un fraude de 90.000, hay margen de maniobra para pelear claramente por parte del Gobierno con una agencia tributaria que funcione. Pero además lo que no se puede hacer es que a la agencia tributaria se le ha ido sistemáticamente cada año recortando recursos en los presupuestos generales del Estado. Este año se le vuelven a recortar casi 5 puntos de recursos y además recortando activos humanos. Es que de cada 10 que se jubilan se cubre una plaza. No ha habido ninguna voluntad política ni del gobierno anterior ni de este de luchar de una manera seria frente al fraude fiscal. Y en segundo lugar una reforma fiscal progresiva, que aquí todo el mundo sabe que en los años de bonanza económica se bajó el tipo del impuesto de sociedades, se bajó el tipo en IRPF, se incorporaron las SICAF, esa figura que es un paraíso fiscal para evadir impuestos de alguna manera. Es decir, se han hecho rebajas fiscales especialmente a los más poderosos y ahí hay que retomar. Se quitó el impuesto de patrimonio, luego se sustituyó por un microimpuesto. Bueno, pues eso lo que hay que hacer es recuperarlo para recuperar ingresos. Y dicho eso, eso nos puede permitir que tengamos recursos para aplicar políticas activas de inversión pública. Eso en la parte española y políticas de empleo, porque si no se dinamiza la economía en España no hay salida. Y luego la banca pública. La banca pública es una necesidad vital para dar crédito a la pequeña y mediana empresa, que es la que puede mover de una manera importante este país, pero está apalancado. La banca no está dando crédito y tiene este país sangrando de una manera muy importante en ese sentido. Y si nos trasladamos a Europa, hay propuestas en Europa. Lo que dije anteriormente, de que el Banco Central Europeo compre deuda, pero una muy importante, y es que el Banco de Inversiones Europeo, que funcionó después de la Segunda Guerra Mundial y que además se creó fundamentalmente por eso, hoy puede funcionar haciendo inversiones de políticas activas. Tendrán que terminar por empezar a hacer caso a determinadas políticas que se plantean, porque es una manera de inyectar ya no dinero en España, sino en el conjunto de la Unión Europea, para que empecemos a tener un periodo de crecimiento. Vamos a ver, si he entendido bien, banca pública pues significaría una banca nacionalizada en algún momento, más subida de impuestos a las rentas más altas, persecución del fraude, muy bien.
Y, por ejemplo, ¿qué hacemos con la sanidad? Donde el año pasado tenemos una deuda de 15.000 millones. Le quiero decir, ¿cómo pagamos lo que debemos? Porque yo estoy de acuerdo en algo, solo con los recortes no nos vale. Hay que incentivar de alguna manera eso. Pero primero hay que pagar algo. ¿Y cómo lo hacemos? Porque yo les veo a ustedes, y discúlpeme, también metidos ahí en una especie de búnker. Dice, los derechos, los derechos, los derechos. Pero si no hay con qué pagar los derechos, ¿qué hacemos? Porque claro, eso está muy bien sobre eso. Tenemos derecho a, pero si no tenemos con qué pagarlo, ¿de dónde no se saca? De donde no hay no se puede sacar. Bien, yo creo que en cualquier situación, en cualquier país, repito, cumplir el artículo 31 de la Constitución española que habla de la progresividad en los impuestos. No es de recibo que en este momento en España las rentas del trabajo, es decir, todos los que estamos sujetos a una nómina, estemos pagando 4 veces más impuestos que los beneficios del capital. Eso no es creíble, no es de recibo. Y no es de recibo que hoy esté declarándose que los empresarios cobran al año 8.500 euros menos que los pensionistas y los asalariados. Eso no se lo cree nadie cuando se presentan esas declaraciones de la renta. Por tanto, hay que poner dinero, ser corresponsables, pagar los impuestos que hay que pagar, repito, para tener recursos, para que no tengamos este agujero importante. Y en cuanto a la sanidad, tenemos que decir que estamos por debajo del gasto de países como Francia y como Alemania de una manera importante, que tenemos una sanidad que funciona y funciona bien, de las mejores que hay, con el mejor gasto por habitante de muchos países de la Unión Europea. Y eso es un hecho reconocido por todo el mundo en nuestra sanidad. Y esos niveles de sanidad que hemos mantenido en otros tiempos con menos Producto Interior Bruto en España, ¿por qué no se pueden mantener hoy si tenemos más Producto Interior Bruto y, por tanto, más riqueza a pesar de la crisis? Salomé García. Yo no soy la entrevistada, que es el señor Lara, pero le tengo que contar a Chani esto porque igual no lo sabe. Los 15.000 millones que se deben a la sanidad se deben porque no se ha destinado a la sanidad el dinero para la sanidad durante estos años. Es decir, en los 8 años de gobierno del PSOE se inyectó al sistema sanitario directamente, a través de las comunidades autónomas, 17.000 millones entre recorte de gasto y ingresos extraordinarios de Chani. Está claro que ese dinero... Bueno, es que es así. Pero te quiero decir que estamos entrevistando al señor Lara, pero es que no a la portavoz del Ministerio de Sanidad. Chani, te estoy poniendo un dato sobre la mesa que es muy importante. Es que entonces entramos en debate. No, bueno, claro. Entro en debate sobre lo que fue la actuación del Ministerio de Sanidad en su época. Yo entro en debate sobre lo que fue la actuación del Ministerio de Sanidad cuando tú quieras. Lo que quiero decir es que si seguimos con el marchamo de lo que debemos... Bueno, en fin, Chani, me dejas, que acabo enseguida, que tú has hecho todas las preguntas. Bien, ahora entrevistamos al señor Lara. Debatiendo conmigo. Estoy diciendo lo mismo que él. Hay que recuperar ingresos y hay que hacer que esos ingresos lleguen a donde se quieren destinar y no a otros sitios, porque si no es imposible. Mi pregunta no va sobre esto. Mi pregunta va sobre el recorte al que hemos asistido hoy, el anuncio de otro nuevo recorte, que es el de derechos civiles. A ver, la protesta ciudadana, después de que nos den solo la posibilidad de votar cada 4 años, es de lo poco que le queda a los ciudadanos para expresar su desacuerdo o su descontento con las medidas que puede ir adoptando cada uno de los gobiernos. ¿Qué se puede hacer para luchar contra una nueva legislación que nos impedirá, entre otras cosas, tener una manifestación pacífica sin ser considerados casi terroristas? Bueno, yo lo que pasa es que sí tengo que mirar al pasado, ¿no? Yo, como le he propuesto directamente al señor Rodríguez Zapatero, que debería haber modificado la ley electoral, que lo debería haber hecho con el informe del Consejo de Estado, que no lo hemos hecho Izquierda Unida, sino que se encargó, y donde si se hubiera aplicado lo que decía el informe del Consejo de Estado y se hubiera reformado la ley electoral, que había mayoría para hacerlo, hoy no habría mayoría absoluta del PP, porque el PP no tiene el 51% de los votos, porque tiene el 44% de los votos. Y ahora, con esa mayoría, si quiere hacer una modificación del Código Penal, no hay fuerza parlamentaria que lo pueda parar en el Parlamento, porque la mayoría matemática es la que es, y no queda más camino que la gente que quiere seguir defendiendo derechos cívicos en nuestro país tiene que seguir estando pacíficamente en la calle a defender los derechos que no debemos permitir que se nos quiten, porque son derechos conquistados, son derechos de ciudadanía. Y en ese sentido, nosotros desde nuestra fuerza política vamos a estar de la misma manera que defendiendo derechos laborales o derechos sociales de la sociedad, porque yo creo que no podemos a estas alturas permitir que nos roben más democracia y consiguientemente más derechos. Un dato, el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, acaba de asegurar que incluir la resistencia pasiva como delito penal no es aceptable. Yo creo que es inconstitucional, pero en fin. Por cierto, la Guardia Civil, última hora también, va a llamar a declarar como testigo
a don Jaime de Marichalar, al padre de Felipe Juan Froilán, por ese incidente con la escopeta. Solo como testigo. No, como responsable. No como responsable. Yo la información que está trasladando la cadena SER es que le vaya a llamar a declarar, en principio, como testigo. Como testigo. Pues la Guardia Civil, o sea, 2011 y el principio de 2012 no va a ser de los mejores años para la Casa Real, sin ninguna duda, ¿no? Pero bueno, si le llama a declarar como testigo, hay argumentos, ¿no? Es que un chaval con 13 años no puede utilizar un arma de fuego porque estamos hablando de una escopeta que es un arma de fuego y en todo caso tiene que tener, la última información que tengo es que tiene que tener 14 años para poder tener la autorización y además tiene que estar acompañado siempre de una persona responsable, mayor de edad, que es la persona que tutoriza, por decirlo de alguna manera, que tutela lo que es la figura de esa persona. A mí me parece que si le llaman a declarar es porque habrá algún indicio de que se ha cometido alguna ilegalidad, alguna irregularidad, algo que vulnere y viola la propia legislación. Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en El Rojo Vivo para analizar la actualidad y nos vemos pronto. A ver Pues lo que pasa en Andalucía. Bueno, habrá noticias. Y a ver lo que pasa con la prima de riesgo y con los recortes. Y de verdad, muchísimas No gracias. sabíamos que íbamos a tener una prima así. Es una prima, es una taquicardia, yo digo, bueno, es decir, está acelerando el corazón de la economía, digo, si es que la economía tiene corazón. Algunos dicen que sí. Señor Lara, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.